Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y esta es La Nocturna. Esta noche vamos a conversar con nuestro invitado, Rodrigo Ledesma, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Buenas Bienvenido. noches, muchas gracias. Vamos a conversar sobre el impacto histórico-cultural de la Virgen de Guadalupe en el pueblo mexicano. Y tenemos también la opinión de mi compañero José Daniel Borrego sobre esta festividad que ya había dicho en otro programa anteriormente sus opiniones, pero hoy lo vamos a tener un poquito aquí debatiendo. Y bueno, profesor, pues de entrada, la primera pregunta pues sería, ¿por qué el culto guadalupano tiene tanto impacto y por qué ha durado tanto en el pueblo de México? Definitivamente, si tomamos en cuenta desde los tiempos de la conquista, 10 años después, la aparición, que ahorita comentamos al respecto también, Sí. se fue arraigando fuertemente la Virgen de Guadalupe como una virgen local, como pasó en muchos otros países conquistados por España, y más que países en los virreinatos, como en el caso del Perú y el virreinato de la Nueva España, la necesidad de tener una virgen, como sucede en España, que hay muchas vírgenes locales dentro de la iglesia, pues hacía falta aquí también, ¿verdad? Una imagen milagrosa, una Madre de Cristo local, y pues se fue arraigando en la cultura mestiza, indígena y mestiza, porque no con los criollos y españoles, eso pasó mucho tiempo después, al principio no. Entonces, únicamente los indígenas y mestizos. Y mestizos fueron quienes se fueron adentrando Okay. con la evangelización, y para el siglo XVII ya tenemos que hay un fuerte fervor por la Virgen de Guadalupe, pero fue definitivamente en el siglo XVIII, y si queremos ser precisos, en 1756, cuando el Papa Benedicto XIV la declara patrona de la Nueva España, porque le llevan el ayate para que lo bendiga. Bueno, el ayate no, perdón, le llevan un estudio sobre el ayate para que lo bendiga. Okay. Y entonces se declara que sí es obra divina, cogió una fuerza tremenda con la población también criolla. Okay. En el siglo XVIII, eso es bien importante porque fueron los jesuitas los fuertes promotores de la Virgen, más que los franciscanos, los jesuitas hasta el siglo XVIII, y no es de extrañar que después, unos años, empiezan las cuestiones de las rebeliones contra los españoles y más tarde lo que son las guerras de independencia, y la Virgen de Guadalupe, curiosamente, ayudó a conquistar a los indios de la Nueva España en Tenochtitlan, Claro. en el centro, y después ayuda a liberarse de los españoles. Entonces ahí hay una cuestión muy importante porque fue el estandarte de Hidalgo, que la toma en Atotonilco en 1810 como su estandarte para su guerra de independencia. Es verdad que lo saca de la iglesia, lo toma y aquí En está. Atotonilco Okay. hay un error histórico, bueno, no tengo yo la verdad absoluta, ¿verdad? Pero no fue en el curato de Dolores donde tocó la campana, donde cogió el estandarte fue en el santuario de Atotonilco, que está a unos cuantos kilómetros allá adelante, rumbo a Guanajuato. Y ahora entonces la Virgen va a ayudar a liberar a México de los españoles. ¿Cómo? Está raro, ¿no? Es 300 años 300 después. años después. Casi 300 años después. Entonces, de ahí el arraigo que tiene tan fuerte en la población novohispana y que se fue extendiendo principalmente en la parte centro-occidente de lo que hoy es México. La Nueva España era muy grande. Y pues de ahí ese arraigo tan popular que se tiene por la Virgen de Guadalupe. O sea, primero, una estrategia de parte de la Iglesia Católica para evangelizar a los locales, ¿no? y a los mestizos que habían nacido ya aquí. Muy bien. Y luego se convierte en un ícono aceptado, como dirían ahorita, orgánicamente, ¿no? por la población, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y con una fuerza tremenda de fe, de devoción, de milagrería por parte de la población novohispana. Pero todavía no nada más hablamos en el siglo XVIII de indios y mestizos, ya han pasado 200 años, sino también la población criolla, que se sentía más de acá que de allá, que eran discriminados por no ser españoles peninsulares, Claro. pues acogen, ¿quién? Pues nuestra Virgen de esta tierra, que es la Virgen de Guadalupe. Y sobre todo, después de que este padre, el padre José Francisco López, jesuita, que es el que se entrevista con el Papa, el que le lleva el estudio, que es Maravilla Americana, Okay. el conjunto de raras maravillas, el estudio de Miguel Cabrera sobre el ayate, de que a pesar de que menciona las técnicas de la época con la que se pintaron, él dice, no, si es obra divina, y el Papa dice, es obra divina, pues cogió más fuerza. Pues sí, el Papa está diciendo que es de veras, ¿no? Pues, Exactamente, que ahí se comprueba entonces que sí, dice el Papa, y los jesuitas regresan
Y obvio, la Virgen tiene más expansión. Se pintaron cientos de imágenes por los estudiosos de la época, Cabrera, Ibarra, Vallejo, Alcíbar, son los que me vienen ahorita a la mente, estos importantísimos pintores de aquel entonces, y entonces todos los templos, valga decirlo así, querían una imagen sacada con medidas del original. Del original, vale. Que pululúan muchas todavía en muchas partes de México, y eso todavía tomó más fuerza dentro de la fe de la población. Ahora, es relevante lo que se dice de que hay incluso detalles que te indican que no es milagrosa, o sea, que la pintó una persona. Yo he leído que asumen que puede haber sido un estudiante incluso indígena, ¿no? de arte sacro quien hizo la Se le imagen, ¿no? atribuye a un tal Marcos Atipac, un joven indio, seguramente heredero de las técnicas de los tlacuilos, con los códices, pero ya con las técnicas españolas, sobre una fibra muy, muy fina, que sí, según los documentos, ¿verdad? Es una fibra no de lienzo, sino de isle, de hilo, de fibra, perdón, no de hilo, de maguey, muy bien confeccionada, que hace la sustitución de un lienzo, claro, de algodón, pero con las técnicas europeas. Si me permiten, claro. Cabrera mismo dice en este estudio, que es el más fidedigno de la época, el primero que estudia el ayate, que lo haya tocado, que lo haya estudiado, ¿verdad? Y como gran artista que era Cabrera, dice, hay 4 técnicas en el lienzo, textual, ¿eh? Están, según parece en el bellísimo retrato de la princesa soberana de Guadalupe, la cabeza y manos a el óleo, así está, voy a tal como está. Como está escrito, sí. La túnica y el ángel con las nubes que le sirven de orla a el temple, el manto de aguazo con Z, y el campo sobre que caen y terminan las rayas se percibe como de pintura labrada a el temple. Lo repite más adelante otra vez las 4 técnicas para rectificar, pero con todo y eso, que son las técnicas europeas de aquel entonces, Sí, de pintura. es obra divina. ¿Por qué? Porque sí se estampó, porque ya lo dijeron la fe y el Papa lo El ratificó. Papa lo validó. Lo importante Entonces, aquí es que el Papa lo valide, ¿no? Exactamente, Benedicto Pero- XIV dijo, lo tomó de un, perdón que no me sepa ahorita, no lo traigo a la mano Ajá. de memoria al Antiguo Testamento, del libro de donde lo saca, nunca hizo algo igual con una nación, en latín. Entonces se le agrega esta inscripción, no al ayate, sino a las imágenes que ya estaban muy de moda. Se le atribuye a José de Ibarra a finales del siglo XVII, principios del XVIII, un importante pintor novohispano en la Ciudad de México, el que inventa, en el buen sentido de la palabra, el cuadro con las 4 imágenes, con los 4 momentos de la aparición, que después eso va a ser muy significativo para el clero, para la gente, para el pueblo que quiere ver el milagro guadalupano, no solo la imagen, cómo fueron las apariciones. Ah, mira, aquí está Juan Diego, aquí se le apareció a la Virgen, le pide el santuario, aquí están las rosas de Castilla. Entonces Mira están nomás, los 4. toda la parafernalia que conocemos. Por eso la conocemos, perdón la interrupción, No te por eso preocupes. vemos esas imágenes, como hay muchísimas desde el siglo XVIII, que es cuando se pone en boga esto. Oye, pues sí, es bien importante. Hoy tenemos un montón de cosas como enterarnos de las imágenes, pero en aquel entonces, imagínense a color, en una iglesia, ya llegó el cuadro, lo mandamos a hacer. Vean, me imagino a los sacerdotes dando los La gente sermones haciendo fila literalmente para para ver verlo. las imágenes, Claro. más en la fiesta, Qué impactante. declarada ya como oficial el día 12, porque las apariciones son entre el 9 y el 12. Ok. Entonces, pues ha sido un impacto tremendo, ¿verdad? El regreso de la noticia, de que sí es imagen divina. Estos artistas se hicieron, pues, en el buen sentido de la palabra, ricos como artistas, por la altísima demanda que tuvieron de pinturas, porque ofrecían fieles copias idénticas en medidas al ayate original. al cual estudiamos. ¿Quién más había podido tocar? Pues, seguramente los frailes, Sí. sacristanes, gente, pero ¿quién había podido estudiar, tener aquí el lienzo para estudiarlo? Pues fue Cabrera con este grupo de pintores que pidió ayuda, ¿no? Borrego, con esta información, Borrego, ¿qué comentas? Pues bueno, la verdad es que me agrada mucho aquí la pasión del profesor al hablar de esto, pero genera 2 cosas, A ver. en mí. Número 1, la riqueza cultural que hay detrás de simplemente la imagen.
bueno, estás equivocado, Silva, es que las divinidades manejan mínimo 4 técnicas de pintura y de todo eso, ¿no? Okay. O sea, a lo que voy es que con lo que dice el profesor, me queda a mí más que claro que la aparición de la Virgen fue parte, o todo lo que gira en torno a la figura de la Virgen, todo el proceso de su creación, difusión, que regresa. Es como que dan acuse de recibo allá en Roma y luego regresa, ¿sabes qué? Sí es válido. Me parece parte de la maquinaria de conquista de España. Sí, eso es. Muy, claramente muy complejo, pero entendieron que si no podían de alguna manera tener esa conexión profunda, a ver, llegas a un lugar donde hay indígenas, tú eres blanco, te ves diferente, tiene que haber un lazo entre el pueblo. Y pues bueno, creo yo que, oye, qué conveniente que llegaron acá y encontraron esa virgen, ¿no? Un año después de que, o sea, vamos, o en la temporada en la que llegaron. Queda claro, digo, yo he leído algunas referencias acerca de, pues, algunas diosas con características similares en los pueblos prehispánicos, similares a lo que es la Virgen de Guadalupe. Entonces fue una imagen, digamos, muy, aparte es muy universal. El tema de la madre, de la comprensión, el amor, creo yo que hizo clic. Pero a mí sí lo que me llama mucho la atención es toda la riqueza cultural e histórica que hay detrás de la figura misma. O sea, es muy amplio y lo que significó para los pueblos y también para los que llegaron, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante. Borrego, profesor, vamos a corte y regresamos para ahondar un poco en estos temas también y hablar también de otros. Me comentaba también que hay otras pues, teorías, ¿no? Que también han peleado sobre la aparición o no de la Virgen de Guadalupe. Sí, ¿no? Para platicar de ella. sí, Entonces sí, vaya, seguimos aquí en la nocturna. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna. Estamos hablando sobre las implicaciones que ya tenemos información un poco más detallada, ¿no? De Borrego, profesor, sobre el tema de que es una obra de arte, que no necesariamente algo milagroso, pero que la Iglesia Católica lo valida, ¿no? Pero ojo, a lo mejor, digo, tú desde un punto de vista pues, muy académico, laico, yo lo comparto, yo comparto contigo, yo en lo personal no comparto, no que no comparte solamente, sino no entiendo el fenómeno de la fe relacionada a ciertas imágenes, no es algo que haya brotado en mí, es que vi la Virgen y me doblé, ¿me explico? Pero creo yo que es un símbolo muy poderoso. Mira, el mismo Andrés Manuel López Obrador, que es muy impresionante, una vez en una entrevista, digo, muy perversamente, estaba hablando con Carmen Aristegui y le pregunta que por qué le pone morena al partido. Y él dice que porque la Virgen de Guadalupe es el segundo símbolo con el que más se identifican los mexicanos. Entonces por eso le puso morena. Entonces me hizo muy perverso, muy inteligente también para sus objetivos, pero esto viene a reflejar cómo, a ver, Vicente Fox sacó cuando sacó el estandarte de la Virgen. Y en Guanajuato. En Guanajuato también. Y en Atotonilco. O sea, replicando la historia. Replicando al cura Hidalgo. Oiga, aquí lo interesante que comentó el profesor y que me pareció muy hasta un poco, no chusco, pero sí curioso, o sea, que la Virgen primero vino con los conquistadores y cambió de opinión al ver al pueblo oprimido y se puso de su lado. Entonces, o sea, fue el hecho de cargar con decir, compadre, la Virgen nos apoya a nosotros, ustedes son los malos. Ahí. Ella está el peso, ¿no? O sea, el peso, yo estoy del otro lado. Profesor, y eso también ha habido dentro de la mismo culto, ¿no? En la Iglesia Católica, quien ha dicho, oye, es que no es un milagro, no es otra cosa, ¿no? ¿En qué sentido vienen esos posicionamientos y cómo han ocurrido? Mire, hay muchas, no me sé todo, ni tampoco quiero comentar aquí al auditorio. No soy un experto guadalupano que haya estudiado todo. Yo me voy por la parte, me he metido por la cuestión histórico-artística, yo soy historiador del arte, el interés sobre las imágenes de la Virgen, pero si nos vamos al relato de la fe, aquí está nuevamente el Nicalmopogua, traducido en esta sencilla edición del Fondo de Cultura, en donde viene este documento que digo, se habla de, sobre todo de 1570-72. ¿Cuántos años después para afirmar el milagro y la fe de la gente en 1531? Pero independientemente de eso y con todo respeto con la cuestión de la fe, no nos vamos a meter por ahí, ¿no? Es muy respetable toda la cuestión religiosa y más
la fuerte feligresía que hay en torno a la Virgen. de Guadalupe, O exactamente. sea, imagínense todas las peregrinaciones y el viernes cómo se pone, Sí. cómo se puso la basílica, o aquí en Monterrey mismo con el santuario basílica de la Virgen. Pero hay algo curioso que mejor que no se entere la gente, para que, A ver. que A no ver, se a ver. caiga el ídolo. A ver, díganos cuántas aquí cosas, entre nosotros. ¿verdad? sí. ¿Cuántas cosas nos dicen por ahí? Aquí No, queda. que no se Aquí- sepa aquí esto queda. de Benito Juárez mejor porque se nos cae el hilo. Que no se sepa esto de tal personaje porque se nos cae el hilo. Que no se sepa esto de la Virgen. 1556. Fray Francisco de Bustamante, por orden de Fray Alonso de Montúfar. Bustamante era franciscano, Montúfar era dominico, obispo, segundo obispo de México. Montúfar, al ser dominico, tiene sus choques con sus hermanos franciscanos. Y Montúfar, no lo estoy diciendo yo, están los documentos, Claro. porque van a decir, este señor hablador, me van a decir por ahí, este hereje, ¿verdad?, que está diciendo estas cosas. Montúfar no creía en la aparición de la Virgen. Ok. Entonces, el padre Bustamante da un discurso y pues se arma un escándalo, ¿no? Vámonos. ¿Por ¿Qué fue qué? lo que dijo? Porque vean nada más lo que dijo el padre Bustamante. De hecho, el documento que pone aquí el doctor de la Torre se llama Información que el arzobispo de México, don Fray Alonso de Montúfar, mandó practicar con motivo de un sermón que en la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, y dice, aclaración, esto es de la edición, Sí. 8 de septiembre del 56, no diciembre, predicó en la capilla de San José de los Naturales del convento de San Francisco de México. El convento de San José, la capilla de San José ya no existe. Si ustedes van a la Ciudad de México, en la calle Madero, donde lo que queda del convento de San Francisco, está la calle Gante, qué bueno que no le han cambiado el nombre, adelante, donde hoy la iglesia metodista, que Benito Juárez les regala el convento de los franciscanos para los darle en la metodistas, torre sí, claro. a los católicos, a los metodistas todavía dice primera iglesia metodista, ahí está. Está cerrada, por supuesto, el antiguo convento, ahí estaba San José de los Naturales. Bueno, entonces digo, para ubicar en dónde pasó esto. De San Francisco de México, con J por cierto, el provincial Fray Francisco de Bustamante, acerca de la devoción y culto de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, ¿qué pasó? Aquí viene la bomba, ¿verdad? No puedo leerlo todo porque No, es mucho, pero lo que es Lo relevante. sabroso. del maestro Bustamante, religioso de dicha orden, ¿verdad?, con la Real Audiencia, me brinco lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Verdad? Pero que le parecía que la devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita y casa de Nuestra Señora que han intitulado Guadalupe es gran perjuicio, no prejuicio, perjuicio, aquí está, sí. no me lo estoy inventando, es el texto original, de los naturales, porque les daban a entender que hacía milagros aquella imagen que pintó un indio. Y así que era Dios, y contra lo que ellos habían predicado, y dándoles a entender desde que vinieron a esta tierra, que no habían que adorar aquellas imágenes, sino lo que representaban que está en el cielo. De más que allí se hacían algunas ofensas a Dios nuestro Señor, según era informado, y la limosna que se daba, en fin. Pero sigue hablando de que no debían de adorar a los ídolos. Ujú, claro. Sí, la idolatría, ¿no? La Que está idolatría, prohibido en la- sino a lo que trajeron los españoles. Y se refería, a eso que habla él de ofensa, se refería a lo que ocurre ahora, ¿no? De ir a hacer baile y No, fiesta y todo. que iban a ver a sus ídolos Ok, originales. ¿verdad? indígenas, Originales, sí, sí. y pues no, hay que rendirle culto a esta imagen, pero él claramente dice, la pinta un indio, la han intitulado Guadalupe, pero es de gran perjuicio de los naturales, entonces, que les daban a entender que hacían milagros. Imagínense qué grave, termino, estábamos a ¿cuántos años? Del 31 al 56 son 25 años 25 después. años después. Cuando el primer documento que desmiente La aparición. la aparición, ¿verdad? Está muy Está- interesante, profesor. Un tema, ¿no? Que es, mencionó ahorita que al analizar esta pintura tiene varias técnicas muy bien identificadas, ¿no? Entonces podemos decir casi, o todas las pistas llevan a que la pintura fue hecha así por un indígena, pero que fue estudiado en las artes Que trajeron los en españoles. las artes que trajeron los españoles. Ahora, yo no sé, desconozco si en ese entonces era normal que un indio aprendiera las técnicas artísticas Sí, en el españolas. colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. O sea, ellos, perdón, perdón. o sea, llegan, dice usted que fueron 25 años después de que llegan los Eh, No, españoles. la- el documento. Ah, Este ok, documento, el documento. el que desmentir. llega la primera vez.
La que primera aparece, negación. ¿no? La primera negación. La primera negación De la Virgen de Guadalupe. Ok. Sí, no, mi pregunta era oficial eso, por ¿no? parte Porque de la Iglesia de la Ciudad de México, del obispo de la Nueva España, ¿no? o sea, aquí lo interesante es que empezó a tomar fuerza porque la pintó un indio. Sin embargo, el indio lo pudo pintar con técnicas artísticas Europeas. españolas, europeas. ¿No? Qué interesante. Es que en el Colegio de Santa, qué bueno que lo mencionan, si me permiten, en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, los franciscanos llegaron con una fuerza impresionante. Crearon el grandísimo convento de San Francisco, que hoy es una mínima parte, que lo destruyeron en los tiempos de la Reforma, precisamente. Tenían las 4 parcialidades, tenían capillas abiertas los franciscanos, San Pablo Teopan, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacualco y San Juan Moyotlán. En las 4 parcialidades tenían los franciscanos presencia, tenían el gran convento, pero como Tlatelolco era una ciudad como de segunda, rival de Tenochtitlan, aunque eran mexicas tenochcas, mexicas tlatelolcas, ahí pusieron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, colegio para niños nobles indios. ¿Qué les enseñaban? El catecismo, el castellano, obviamente que hay un rey en España, que es la verdadera religión, que es el verdadero gobierno, que lo suyo no, y técnicas artísticas, técnicas europeas para confeccionar esculturas estofadas, las técnicas europeas de pintura. Entonces ahí viene la hipótesis que un indio de nombre Marcos, cristiano, Típac, indígena, versado, un buen posiblemente descendiente de oficios y de nobles y oficiantes de los tlacuilos, códices, sí. los famosos tlacuilos, que eran los artistas mexicas, aprendió muy bien la técnica europea y utilizando una tilma de ayate muy bien confeccionada, le dicen cómo pintar una imagen, que es la Inmaculada Concepción, con manos en oración, viendo hacia abajo, es importante. con un cuarto de luna creciente, y que en la sacristía de la iglesia de Sevilla, de la Catedral de Sevilla, hay una extraordinaria Inmaculada Concepción de finales del siglo XV, que cuando yo la vi, primero en imagen, y la última vez que pude estar en Sevilla, que fue en 2015, ya la había visto antes, la volví a ver, porque dije, ¿es la guadalupana? Nada más que blanca. O sea, Y Ok, claro. esta es morena. Claro. O sea, claro. la base, el modelo, es la que está en Sevilla y en esa se basaron. Bueno, no necesariamente en esa, sino que era la moda de pintar. Ah, muy bien. En esas formas. Ustedes ven las facciones, son Claro, europeas, claro. nada más que Sí. pintada de moreno. Exacto. O la Virgen Morena, por los indios, la piel es muy importante, la identidad, ¿no? Sí, claro. Pero es una confección, con todo respeto, renacentista, del Renacimiento español de la época de los Reyes Católicos, que es muy común en la iconografía de ese entonces, y pues con una técnica española, hecha por la mano de un indio avesado en las nuevas artes allá en Tlatelolco, por orden de los franciscanos, un dibujo, ¿verdad? Pintamos así, aquí y acá, y pues sirve obviamente para el milagro, ¿verdad? Ay, hijo, es que Digo, muy interesante. repito, por ahí me van a decir, este hereje se va a ir a condenar No, a usted déjese las caer. llamas eternas del infierno por andar diciendo estas no, barbaridades, no, pero no, no, o sea, con una mentalidad claro, abierta, claro. no quita, el hecho histórico no quita el hecho de la fe. Claro. Ahora, ¿verdad? pero No se contrapone. Tengo No una se pregunta contrapone. antes de que se me vaya porque A ver, es muy dale. interesante. Dale. Ok, se fue dando todas estas circunstancias que llevaron a la imagen última, ¿no? Que conocemos todos de la Virgen. Después de su aparición, hay una correlación entre la aparición de la imagen y la expansión religiosa entre los pobladores, los indígenas. O sea, ¿qué tan útil fue como herramienta evangelizadora en los pueblos prehispánicos? Y esa es la primera. Y la otra es que si es una estrategia que se puede ver a través del arte en los distintos territorios que ha ocupado Roma, por ejemplo, o la Iglesia Católica se ha expandido, es decir, ¿lo hacen seguido en otros países? Adaptar Claro, ciertas imágenes? si revisamos la historia del cristianismo, bueno, ahora que el Papa fue a, ¿cómo se llama el pueblo? Porque es un pequeño pueblo ahí en Turquía, la antigua Nicea griega, donde fue el primer concilio, donde la Iglesia rinde sus orígenes de lo que es hoy la Iglesia Católica, en aquel sínodo de obispos del 354 de Nicea. De ahí para adelante, si revisamos santos, vírgenes,
diversas advocaciones de Cristo, pues sirven como herramientas de evangelización, ¿verdad? Se me apareció este personaje con poderes sobrenaturales, se encomendó a Dios, sacó al Dios, al Dios cristiano, ¿verdad? Al Padre de Cristo, a la Virgen María, y ha hecho milagros, y claro, la llevan los evangelizadores, Europa occidental sobre todo, porque la Europa oriental no la conozco, no me ha tocado estudiarla de la misma manera ni yo mismo. Cuando vemos los santuarios tan extraordinarios, catedrales, en nombre de un santo, de una virgen, de alguna vocación específica de Cristo, claro, y están ahí todas las pinturas que la representan de la diferente manera. Pues ahora que estuvo de moda Notre Dame por el incendio, Nuestra Señora en Francia, Notre Dame, ¿verdad? Las imágenes de Notre Dame góticas, de la Virgen curvilínea, rígida, pues porque era la moda de trabajar las imágenes de aquel entonces, pues tuvieron un efecto multiplicador extraordinario. Y la fe de la gente y de los poderosos para invertir en hacer esas magnánimas catedrales, bueno, pues aquí también. Fueron los franciscanos, no los dominicos ni los agustinos, que fueron los primeros que llegaron a evangelizar la Nueva España. Fue un arma evangelizadora de los franciscanos, porque los dominicos, otro tema, hicieron lo mismo, pero con el Señor de Chalma. Muy bien. No tuvieron el mismo efecto. Vamos tan a poderoso como la corte, Virgen. profesor. Ay, Está muy perdón. interesante Sí, sí. y regresamos para seguir ahondando en este tema. No se vaya, sigue aquí en La Nocturna. Espero que esté disfrutando de la información que estamos conociendo en este momento. Muchas gracias. Bien. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. La verdad es que Borrego y yo estamos maravillados, ¿verdad?, con la información que estamos conociendo, y espero que usted también esté pues, tomando nota abiertamente, abriendo la mente de lo que está Oye, sucediendo. añadiría que me causa más impacto esto que el hecho de que sea una divinidad, ¿eh? O sea, si fuera, me explico, o sea, tiene un impacto muy, pues, hasta la fecha es una pieza cultural con un poder social increíble. Sí. O sea, la gente fue a volcarse, a pedirle, a rezarle, a pedirle perdón, a pedir milagros. Desde que la televisión existe, ¿no? Hay una transmisión incluso el día en vivo, sí, ¿verdad? claro. En vivo, 11 de diciembre, Claro. para pues decir, vamos a cantar los misa de la Virgen, ¿no? Mañanitas famosas a la Virgen. Ese impacto cultural de lo que fue, primero, una obra de arte, como está certificado, y segundo, ¿no? Como apuntaba Borrego y usted explica, que fue utilizado, ¿no?, como instrumento evangelizador y de unificación, sobre todo con los naturales, ¿verdad?, con la gente que nació aquí, tanto los mestizos como los indígenas, ¿no? Entonces, este impacto actual, no se ve que esté decreciendo, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionan esto, si nos damos cuenta de unos cuantos años para acá, de finales del siglo pasado para acá, por la palabra que mencionó, decreciendo. Si ustedes se fijan, ya no hay Lupitas en muchas familias como antes. Okay. Casi siempre había una niña Lupita. Sí. Y ahora ya no. Ahora son Ana Karen, Valeria, Ana Sofía. Ana Sofía. Sí, bueno, era Lupita. Maju. Sí, pero fíjate, qué curioso, porque era María Guadalupe. María ¿no? Guadalupe. Y luego empezaron a quitarle Guadalupe y luego quedó el María Fernanda, María algo. Ándale. Y ahora el María también es más. Exacto. Afuera. Sí. ¿Y qué pasa? Que la Virgen de Guadalupe se queda dentro de la fe de la población clase media, baja y baja. Si ustedes se dan cuenta, ahí sigue habiendo Lupitas. Sí, Pero en claro. la población clase media, urbana y para arriba ya no hay Lupitas. Pura Jennifer y Exactamente. Maju y Ana Sofía, ¿no? Yo Pero, tengo una cuñada, ajá. Lupita, por parte de mi esposa, la famosa tía Lupita. Sí, claro. Siempre había alguna prima por ahí, segunda en Morelia, yo nací en Morelia, la prima Lupita. Yo también tengo ¿verdad? una tía que se llama Sí, Guadalupe, ¿verdad que sí? también. Hombres que se llamaban Guadalupe. los famosos Lupito. Lupitos, Lupitos. Lupito o Lupito, ¿verdad? Sí. Hasta hay un cantante grupero aquí local, Lupe ¿no? Lupe Esparza, Tijerina, ¿no? ¿o Lupe no? Esparza, no, Lupe Ahí Esparza, está. Lupe Ah, mira, Tijerina. aprovecha. O sea, el impacto cultural tremendo. Pero aún y cuando los nombres, usted lo percibe así, que aunque bueno, cuando ya no se utiliza tanto el nombre,
la devoción sigue ahí, ¿no? O la Pero intención. bueno, en mi percepción, perdón la interrupción, Es pregunta, sí. en mi percepción lo veo que sí, la gente católica fue a misa el viernes, es misa de guardar para la iglesia mexicana, sigue habiendo la devoción, las estampas por aquí y por allá. Es día festivo incluso. Es día festivo para muchos, para muchos. es cierto, ¿verdad? Lo vemos que, insisto, que hay mucha cuestión sobre la imagen, pero si ustedes se fijan, la devoción en el católico clase medio para arriba no es tan fuerte como lo tiene el católico clase medio para abajo y bajo. No sé qué opinen ustedes al respecto. ¿Borrego? Bueno, mire, a mí hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que, pues, los grupos sociales que se encuentran en la clase baja, pues evidentemente son los que están más rezagados socialmente, tienen menor movilidad, tienen a lo mejor más carencias y una imagen que de alguna forma les brinda esperanza de salir o quitar alguna de esas condiciones Carencias, ¿sí? adversas en su vida, pues bueno, lo proyectan como una esperanza futuro de que les va a ayudar a salir de esa situación. En realidad las clases medias, o conforme vamos escalando las clases sociales, pues los problemas son mucho más, Son diferentes. ¿cómo diré? Muy nebulosos en su concepción. O sea, por ejemplo, alguien que tiene acceso a universidad, que tiene acceso a la salud, que tiene acceso a la movilidad, tener un vehículo, que tiene todas sus necesidades ya satisfechas, ¿qué es lo que le falta? O sea, en dónde va a proyectar su necesidad de un vacío, de algo que le falta? Casi siempre, y aquí está, fíjese lo más curioso, porque es muy común, lo he visto en la clase alta, se convierten en drogadictos, destruyen su vida y luego generan a través de esa destrucción un arrepentimiento que los hace acercarse a las figuras religiosas. Pero digamos que por default no lo hacen, tienen que ellos autogenerarse una destrucción interna, acercarse a la figura religiosa, cuando en las clases sociales bajas es la madrecita que me va a ayudar a salir de la pobreza. Hay algo que a mí me parece muy interesante, y con esto cierro, y digo, no, esto que voy a decir no es un comentario clasista para nada, no tiene nada que ver, pero hay algunas personas, por ejemplo, que en la calle piden dinero, es muy común aquí en México, y cuando tú les das, ten 10 pesos, ahí lo traías, ¿no? Y se persignan. Sí. Hacen esto. O sea dices, gracias Dios. O sea, Dios les está contestando en reducir esa desigualdad o reducir esa carencia a través de mi acción. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Hay todas estas proyecciones en figuras religiosas y creo yo que eso explica el arraigo. Igual, por ejemplo, San Judas, o hay otra figura incluso más controversial que un amigo siempre me lo preguntaba, por ejemplo, el de la Santa Muerte. Dice, es que es como una versión perversa de la Virgen. Es como una versión, así que la volteas y sale algo así, ¿no? Muy como la antítesis o qué, o sea, algo así está. Es decir, es muy interesante cómo hay hasta variaciones de la figura de la Virgen en el universo religioso, ¿no? Claro. Hay diferencia entonces entre la figura religiosa, ¿verdad? Entonces hay diferencias, podemos decir que hay diferencias en cuanto a la Virgen de Guadalupe, en cuanto a la figura religiosa y la figura cultural. Sí, porque cuánta gente, como decía aquí el señor Borrego, en muchos jóvenes yo veo que traen un rosario, que no lo rezan, mejor ni siquiera saben cómo rezarlo, no sé. ¿Y cuántos he visto que traen una imagen de la Virgen de Guadalupe? No la original, desde alguna imagen parecida o parecida al original, hasta la que se hizo muy famosa hace algunos años de la Virgencita Please. Esta, creo que es la marca sí. Destroyer. Algo así, ¿verdad? Sí. De cuadernos o no sé, que sacaron la Virgencita sí, Please, cuál, sí. ¿verdad? Sí. ¿Por qué traen una Virgen de Guadalupe? ¿Por qué traen un rosario? Entonces, ya es el impacto cultural, ya no es el impacto religioso. Ahora ya hay una cuestión como de amuleto. Es lo que yo me imagino. Traigo el rosario aunque no crea, traigo el rosario aunque no sepa rezarlo. Como lo que tanto me llama la atención, que pasa en nuestras ciudades mexicanas, porque hay ciudades donde está prohibido, pitar el claxon, recordar el 10 de mayo, pelearse, hacer señas obscenas, pero llevan colgando un rosario. Sí, claro. O los urbanos es muy común, perdón el comentario que no se note a clasismo, choferes de transporte que se le dice pesado, urbanos,
y llevan una Virgen de Guadalupe colgada, no se han fijado. Sí, en el Sí, Prado. no, claro. Hace mucho que no me toca. Por ahí sé que hay líneas que lo han prohibido. Han prohibido, que sí, no pero puedes mire, colgar nada. es muy... Y espérate, ahí te enseñas. Y ahí está la Virgen de Guadalupe. Pero eso que dice usted también es muy revelador, porque esa persona te va a mentar la madre, pero no te va a disparar, tiene su límite porque tiene sus Pues eso creencias. esperemos, O sea, ¿verdad? Sí. como dice la frase, lo primero que le temo es a Dios y lo segundo es al que no le teme, a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema, mire, hay un caso muy interesante y yo lo vi por hace que más de 10 años, 12, ahí en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, hay como un circuito para hacer ejercicio. Una familiar vivía por ahí, un día salía a caminar y en cada esquina había figuras religiosas. De hecho, aquí en algunos lugares de clase alta, en Calzada del Valle hay. Si quieren verlo, vayan a darse la vuelta. Hay figuras religiosas. Entonces yo le pregunté a un familiar, digo, oye, ¿por qué hay figuras religiosas? Y bueno, lo que pasa es que, eso mucha gente no lo sabe, se dieron cuenta que la incidencia delictiva bajaba en ciertas esquinas. O sea, en las esquinas que son cruces de calle, era donde había mucho asalto. Entonces, en el momento en que comenzaron a poner figuras religiosas o pues ponían a la Virgen, la incidencia delictiva bajaba y se iba hacia otras esquinas de otras Donde no colonias. estaba la Virgen. Donde no estaba, se estaba viendo la Virgen. Qué bueno que menciona eso. Estas imágenes que de fierro. Ah, sí, que se están colocando en o todas las sí, redes. que claro, como el graffiti, pero que Sí. es para que se quede la estampa de la Virgen, para que la gente no tire basura. Aquí en el centro de Monterrey Sí. lo podemos ver en el barrio del Nejayote. Sí, vale. Hicieron las banquetas estas de Trecandís y tal. Ok, Hay una esquina, creo que es Allende hasta el fondo, en donde había un problema de basura, porque ahí a la vuelta está una iglesia, no sé cómo se llama, y que se les ocurrió poner una imagen de Guadalupe, Santo Remedio, dejaron de ir a tirar basura. Ahora, y seguramente está a 2 calles el basurero. Sí, está a la vuelta. ya. Pero qué buena estrategia de los vecinos de ahí, a alguien se le ocurrió, y es una imagen de la Virgen. Ahí está, ¿eh? Hay un Bueno, supongo que ahí está. Sí, claro. Y sobre lo que dice de la Virgen colgada, hay un cuentillo que me da muy bueno, no cuento, una anécdota de un científico que me da mucha risa y que habla acerca de esta naturaleza religiosa, aunque no lo seamos tanto. Por ejemplo, él dice que fue a visitar a otro amigo del científico, que era una persona ateo, no creía en Dios, no creía en nada supersticioso. Entonces llegó y vio que al entrar a su casa había una herradura de caballo arriba de la puerta. Le dijo, oye, esa herradura, ¿qué hace ahí? Y dijo, bueno, lo que pasa es que en tal creencia, tal tradición, ahuyenta a los espíritus negativos. Y le dice, oye, pero pues tú no crees en nada de eso. Y dice, no, claro que no creo en nada de eso, pero pues por si acaso, ¿verdad? Ahora, profesor, hubo otro momento también oficial dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Donde hubo otra negativa a la aparición, ¿no? Sí, ha habido varias, bastantes, ¿no? Creo que mucha gente cuando me toca abordar este quisquilloso tema, porque depende también con quién lo platiques. Hay gente con mucha fe que te dice, no digas eso, hereje, te vas a condenar, y no es cierto, ay, no, espérate, pues, o lo platicas desde el punto de vista histórico, como estamos haciendo otro, o artístico. Mucha gente comenta, pregunta, o inclusive me han preguntado, oye, ¿qué hay de cierto que Fray Servando Teresa de Mier, el famoso padre Mier, el cura rebelde, fraile dominico, negó a la Virgen y se inventó unas cosas extraordinarias sobre la Virgen? Muy cierto, a tal grado que en la carta de Simón Bolívar, la carta de Jamaica de 1814, cuando andaba prófugo, que lo habían mandado a buscar para llevárselo vivo o muerto al rey, a Fernando VII, después de la liberación de Napoleón, y que dice, me traen a ese señor que me está causando una de problemas, ¿verdad? Y está en Jamaica y escribe para pedir ayuda a un inglés, Henry Cullen, un inglés al quien le pide ayuda para salvar a la capitanía de Venezuela, le dice, en México hay una serie de acontecimientos, ¿verdad? Con una virgen conocida como Guadalupe, la cual dicen que la trajo Santo Tomás. No aclara que es Santo Tomás, el apóstol, ¿verdad? No Santo Tomás de Aquino. Hay gente que dice, no sería Santo, no, Santo Tomás el apóstol. Y que tiene el mismo poder que un tal Quetzalcóatl. Y que fue utilizada para efectos de la revolución de independencia o las guerras, no me acuerdo qué palabra utiliza, que hizo el cura Hidalgo. Dices, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se enteró? Y cita al padre Fray Servando Noriega, creo que dice Mier Noriega o algo así. Okay. O sea, dices, bueno, ¿cómo supo él todo esto?
Pues resulta que un maestro de Bolívar conoció al padre Mier cuando andaba prófugo, Vámonos. después de que se escapó de la Inquisición por lo del sermón. Simón Rodríguez le platica esta historia, Simón Rodríguez se la platica a Bolívar y Bolívar utiliza, cuando empieza a explicar cómo está toda la América hispana en los momentos de 1814, que ya hay la efervescencia, a México ya lo habían apagado, ya habían fusilado a Hidalgo, ya habían fusilado a Morelos, había una relativa calma, y le dice cuáles podrían ser los instrumentos ideales para las independencias. Y cuando cita el caso de México, cita a Fray Servando. Entonces, Fray Servando se avienta unas, ¿Qué le parece si unas palabras muy nos complejas. aventamos las palabras después de corte? Perfecto. Para dejarlo aquí pendiente y que la gente no se vaya. No se vaya, porque regresando vamos a escuchar lo que Fray Servando Teresa de Mier dijo sobre la Virgen de Guadalupe y que se utilizó para acrecentar los movimientos independentistas en América en el siglo XIX. Aquí lo espero, no se vaya. Espero que haya aprovechado este corte para prepararse, porque lo que tiene que platicarnos nuestro invitado sobre las palabras de Fray Servando Teresa de Mier sobre la Virgen de Guadalupe son muy relevantes. Adelante en lo que nos quedamos. ¿Qué dijo Muchas Fray Servando gracias. Teresa de Mier? Fray Servando de Mier era un hombre muy polémico, muy inteligente. Nació aquí, se fue al seminario con los dominicos. Era muy buen orador, muy apasionado. Y como dice el dicho, era un cura no creyente. Y lo invitan a dar un sermón guadalupano en el año de 1794, en la Basílica, ante las autoridades eclesiásticas. Bueno, en aquel entonces las misas duraban pues, a lo mejor 2 horas, no sé, y es muy extenso, está reproducido en sus memorias, aquí en los documentos del doctor de la Torre Villar, pero dice, imagínense hablando aquí en el púlpito, toda la ceremonia, ¿no? Toda que la es estar ceremonia, ahí. y dice cosas tales como, después de entrar con el Ave María, nuestro catoliquísimo monarca, el rey don Carlos III, que en paz descanse, y dice, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, apóstol de este reino. Primera proposición. 1700, y empieza, ¿verdad?, a platicar que 1700 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora, fíjense, si estamos en 1794, quitémosle 1700 años, nos vamos a los tiempos de Cristo. Claro. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada por indios ya cristianos. ¿Cómo? ¿Se ¿Qué dan hora cuenta? damos, sí? Esa no coincide. No, pues no. En la cima plana de esta sierra de Tenayuca, donde le erigió templo y colocó Santo Tomás otra vez. Santo Tomás, el de Ni siquiera se había descuscierto América, ¿no? Y está diciendo exactamente, que viene Santo el de, Tomás si no con el meto mis estandarte. dedos en tu llaga no creeré, ¿verdad? Y ahí, como dice la gente, pues como dijo Santo Tomás. Entonces todo el largo documento habla sobre esta cuestión de que la trajo Santo Tomás el Apóstol desde 1700 años antes. Cita inclusive al señor de Chalma, que yo mencionaba hace rato, que fue una idea muy parecida, pero con los frailes agustinos, ahí en el estado o lo que hoy es el Estado de México, y va por proposiciones, ¿no? 4ª proposición para explicar con términos indígenas. Digo, le voy dando vueltas, no que lo vaya a leer, sino para que vean qué extenso es. Larguísimo, Es muy largo, y pues esto causó un escándalo tremendo. Al terminar, al desmentir, al hablar de Quetzalcóatl, con términos indígenas, por ejemplo, dice, no obstante sabemos que el indio neófito que pudo decir Guadalupe, porque el mexicano no tiene G ni D, y haciéndole a los indios en su tiempo pronunciar Guadalupe, Tecuatuloupe, por lo que dicho autor conjetura que diría Tlexaumantlanupen, a lo que tuvo origen, en fin, ¿verdad? Vaya Una revoltura de términos indígenas. Tenía ganas de echar choro, ¿verdad? Exactamente. Fue encarcelado por la Inquisición. Por eso. ¿Verdad? La Inquisición lo atrapa y va a ser castigado
lo van a mandar con los dominicos allá, no sé en qué parte, por Burgos, si no mal estoy, en la provincia de Burgos, recluido. Pero primero está en Veracruz, en San Juan de Ulúa. Eso de que así como se escapó alguna vez, creo que el Chapo, ¿verdad? Pues claro que lo ayudaron a escapar, ¿no? Ayudaron a Fray Servando a escaparse, es cuando anda por allá en Inglaterra, es cuando conoce a Lorenzo Rodríguez, más tarde va a conocer al famoso Francisco Javier Mina, aquel guerrillero vasco que trae para las guerras de independencia, ¿verdad? ¿Quién lo patrocinaba? ¿De dónde conseguía el dinero? Fray Servando, ¿verdad? Y cómo lo interesante es que 20 años después, si estoy bien, 1804, 14, sí, el propio Bolívar haya utilizado los argumentos de Fray Servando para pedir ayuda a los ingleses para independizar la capitanía de Venezuela, ¿no? Porque habla de, en Guatemala está así, en Perú está así, y cuando se refiere al Reino de México, interesante porque no dice el Reino de la Nueva España. Bolívar, en mi opinión, fue el primero que nos denominó México porque dice, en el Reino de México las cosas están así. Y luego al final le dice a Henry Cullen, pero viéndolo bien creo que no sería muy efectivo utilizar la imagen de Guadalupe o Quetzalcóatl para fines independistas. Pero dices, sacó esta serie de disparates históricos, Bolívar, pues aquí Pues está. aquí están. Y aquí, ¿verdad? ¿Cómo es, Borrego? ¿Te quedas más que pasmado? No, Ya, pues es que... ya mejor te vas a cada 2 de no, a ver, diciembre, vas a un encuentro de a ver, tradicional, ¿o qué? fíjate que, bueno, mi libro favorito de todos, es uno que se llama El nombre de la rosa, de Humberto claro, sí. Eco. Ajá. Y menciona mucho acerca, por ejemplo, de el personaje principal es un franciscano, ¿no? Y es muy interesante cómo entre franciscanos y los... dentro de los franciscanos que de por sí fueron vistos como herejes en un tiempo dentro de la misma iglesia, después ya, yo no sabía que eran los que habían traído este tema de la Virgen, cómo dentro de estas congregaciones al interior de la iglesia se formaban caudillismos políticos prácticamente, religiosos, que me parece que está a veces poco explorado en la enseñanza de la historia aquí en México, ¿no? Se nos enseña, sí, como que no se profundiza en eso, pero a ver, profesor, con esto que me está diciendo ahorita, yo acabo de entender mejor México, más que viendo todas las luchas y pugnas políticas por cuestiones, digamos, más superficiales. Esto es el corazón de lo que funda nuestro país. Y qué bueno que mencionan esto porque ¿qué hizo Zapata en plena Revolución Mexicana? Cuando se levanta contra Madero porque le incumple las promesas y dice, arme el zafarrancho de veras. ¿Cuál fue su estandarte? La Virgen de Guadalupe. Entonces dices, el impacto cultural, el arraigo en campesinos, en Morelos, reclamando las tierras. ¿Quién nos va a proteger? La Virgen de Guadalupe. Ahora estaría interesante, digo, no sé, a lo mejor se dio en algún lado de la historia, pero que ambos lados trajeran a la Virgen. Que ambos lados trajeran bueno, ¿a quién va a apoyar, no? Entonces, Pues bueno, como el caso de Vicente Fox. sí, claro. El fenómeno político que consistió en esos años Vicente Fox, y que dijo, empiezo mi campaña política con el estandarte de la Virgen en Guanajuato y en Atotonilco, tal y como lo hizo el padre Hidalgo. Pues claro que tuvo un arraigo muy fuerte la figura de Vicente Fox en los católicos, ¿no? O sea, tú mismo dices, ¿no? Que Andrés Manuel en su momento dijo, le voy a poner morena porque sí. la Virgen de Guadalupe, que es morena, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Fue a ver al Papa, cuando ni siquiera católica es. No, y exactamente. Y le llevó una pieza que le bendijo de un escultor argentino, el Papa Francisco, para regalárselo al abad de Guadalupe. ¿Cómo? No, y hoy, por ejemplo, no hubo el viernes no hubo mañanera. O sea, por ser 12 de diciembre. Bueno, vete, la estrategia. La estrategia lo mismo, ¿no? O sea, claro. Más de. ¿Cuántos? 500 años de. Pues ya ¿cuántos vamos? 521, 31. Faltan 6 años para que se cumplan los 500 años. Entonces, faltan 6. tanto tiempo, tantos años utilizando una estrategia de este tipo, ¿no? 494 años. 494 años. Estoy bien en las cuentas. No, pues imagínate cómo se van a poner las fiestas. Con todo respeto para todos los involucrados, tanto para la religión y para las universidades, pero esto se debería enseñar en marketing. Se debería, o sea, es una estrategia ancestral de marketing. Pues mira, ya sé. A ver, o sea, es un... de marketing, no, a ver. Fíjate. Sí, cierto. O sea, sí. digo una disculpa porque no lo digo como
denigrando a la religión, No, por me parece supuesto. muy, No, sí. me parece algo muy sofisticado, y también el tema del marketing, al final, vamos, no lo hago menos, pero es una manera en tener una persuasión para que la otra persona compre o adapte o lo que sea, como ideas. algo que tú le estás dando, una idea. lo que le estás ofreciendo, ¿no? Está muy interesante. Bien, maestro Sudor, pues estamos por terminar. Si gusta cerrar con alguna idea, un poco menos de un minuto para que cierre con alguna idea de con qué nos quedamos de toda esta información de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Repito al público, esto no se contrapone con la fe, un diálogo de apertura, con respeto sobre el tema histórico, artístico, de impacto cultural, hasta mercadotécnico, nunca se me había ocurrido, ¿verdad?, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y pues que sigue siendo un fuerte valor cultural en muchos sentidos, desde el punto de vista religioso, histórico, artístico. De hecho, Puerta Rosa, esta galería aquí, lleva años con el certamen de imágenes guadalupanas, cada diciembre precisamente, al respecto. Y pues aquí la importancia que tiene Monterrey, que es la única ciudad que después de Roma tiene 3 basílicas. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Entre ellas el Santuario Basílica de la Virgen de Guadalupe, obra de Ramírez Vázquez, con asesoría de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Arquitectónicamente es magnífica esta construcción y el impacto cultural que tiene en esta ciudad. Yo temía que no me fuera a tomar por sorpresa una peregrinación para llegar para acá, Claro, porque para acá. van en Morones y el Exactamente. tráfico se congestiona, porque no solamente fueron del viernes, siguen Todavía. siguen Sí, el sábado. Los y que hoy no alcanzan mismo, a ir, van. ¿verdad? Bueno, a lo mejor ahorita ya no nos encontramos con el problema porque por el partido de la final, de final, ¿verdad? exactamente. Pero no se acaba el día 12, sigue Sigue todavía la devoción, ¿verdad? Pues muchas gracias, profesor, por toda la información que nos ha dado. Tiene razón, fue un diálogo abierto con personas inteligentes que también queremos que Muchas usted gracias. conozca la información de primera mano y datos históricos. Ojalá haya disfrutado esta edición de La Nocturna. Aquí lo esperamos el próximo domingo.